Y bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Entramos a la tercera fase de nuestro manual. En este tercer avance voy a compartirles aquí, voy a presentarles lo que es la guía didáctica. Esto ya está en plataforma del tercer avance. Ok, miren ahí la guía. Se mira. Todavía no, permítame. Ahora sí. Ok. Bueno, aquí vemos los temas de tipografía corporativa y otros elementos del manual. Para esto, ¿verdad? El material de estudio está la guía didáctica, ejemplo del manual y el video de la clase que estoy grabando, ¿verdad? Entonces, el tercer avance consiste en 3 ítems. Están los colores corporativos, la tipografía corporativa y lo que es la papelería interna y externa. En cuanto a lo que es los colores y la fuente, ustedes ya en la guía de estilo que nosotros realizamos previamente a este manual, ya hicimos un previo a esto, pero pues voy a explicar esta parte para refrescar. En sí radica de que vamos a trabajar con los colores institucionales de cada empresa, van a ubicarlos, ¿verdad? En formas por separado. Pueden ser esas formas, pueden ser círculos, cuadrados, triángulos, la forma que ustedes determinen. En cada una de estas formas tiene que ir un color institucional y a la par incluir la parte de los códigos, que es el código RGB, CMYK, web y Pantone si el color tiene, ¿verdad? Pantone. Si no, pues no se incluye esa parte. Luego, la tipografía, el ítem de la tipografía consiste en incluir en una hoja aparte lo que es las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Si tienen una número 4, pues se incluye. Y pues en cada una de estas fuentes deben de incluir el nombre de la fuente, la familia de la fuente y todo lo que es la incorporación de la fuente en el abecedario, tanto en letras mayúsculas, minúsculas y números. Deben de explicar en un párrafo a la par en qué formatos, ¿verdad? Se va a utilizar este tipo de fuente para que quede evidenciado en el manual cuál van a ser sus usos. Si por ejemplo es una fuente primaria, me pueden explicar ahí de que ese tipo de fuente va a ser utilizada, por ejemplo, en titulares. Si es una fuente secundaria, pueden explicarme que esa fuente va a ser utilizada en cuerpos de textos, cualquier cuerpo de texto. Si es una fuente terciaria, a lo mejor podrían decirme que ese tipo de fuente únicamente va a ser utilizada en web. Y así sucesivamente para cada una de las fuentes que ustedes determinen dentro de su manual, van a explicar cuál va a ser el uso y en qué se va a utilizar ese tipo de fuente. Tengo una pregunta ahí, profesor. Uh-huh. Estos tipos de fuentes que se van a ocupar para diversos textos pueden ser distintos de las fuentes que utilizan en el De la símbolo marca. marcario, en la imagen gráfica de la marca. Completamente, sí. Pero los de Comple la marca también hay que incluirlos aquí, ¿o no? Si no, fueran diferentes. no porque vos ya lo explicaste en la parte de la identidad. Pues ya explicaste la fuente que utiliza la marca, qué significa esa fuente, los colores de esa fuente y toda la parte psicológica de la fuente. No tenés que volverlo a explicar. Lo que se explica Entonces, en la... ahí yo tengo un Ah, punto ajá. que yo no expliqué, o al menos nosotros no mostramos, no dijimos que se estaba construyendo la palabra, por ejemplo, impresos digitales con una fuente tal. Habría que incluirlo entonces cuando hablamos de la marca. Sí, tienen que incluirlo basándose en el libro que les di. Ujú. A lo Yo voy mejor por en, la... a lo mejor en ese libro, Hans, tal vez no aparece exactamente el tipo de fuente, pero sí la familia de la fuente. Por ejemplo,
tu fuente pertenece a una familia palo seco, ¿verdad? Y tiene ciertas características de grosor y pues que la fuente es bastante junta. Entonces, todas esas características en cuanto a lo palo seco y el grosor de la fuente, hay aspectos psicológicos que ustedes pueden identificar en ella y pueden describir en la identidad. Correcto. Ok. Entonces, esa es la parte que van a Eso incluir hay que ahí. hacerlo en la identidad. Es correcto, pero no necesariamente el mismo tipo de fuente que se utiliza en la marca va a ser, por ejemplo, tu fuente primaria. No necesariamente. Hay quienes sí, hay quienes sí la retoman y la vuelven a usar y tampoco es algo malo, ¿ya? Correcto. Tampoco está incorrecto que lo hagan. Está Hay, bien. hay marcas, por ejemplo, Hans, que te crearon una fuente que no existe en ningún otro lado y únicamente la crearon para escribir la palabra exacta del logo. Correcto. Y si vos la buscas en algún lado, no existe. Ellos la crearon únicamente para la marca, entonces vos no la podrías utilizar, por ejemplo, en titulares, ni en ningún tipo de nada, ni en ninguna frase, porque únicamente fue realizada para el nombre de la marca. Correcto. Sí, es exclusivo, es de uso exclusivo solo Eh, para el, es correcto. para el Me logotipo, he digamos. encontrado con estudiantes que me dicen, profe, fíjese que estuve investigando la tipografía de tal marca y no la hallé. Y bueno, me meto yo con ellos a buscar y no sé qué, y no existe. Entonces les digo, no, es que simplemente no es una fuente. Y entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? En ese caso tenés que vos determinar cuál va a ser la fuente primaria, cuál va a ser la secundaria y cuál va a ser la terciaria, porque no puedes utilizar el nombre de la marca, la fuente con que dicen el nombre de la marca, porque no existe como una fuente, si vos quisieras utilizarla. A no ser que te pongas a crear la fuente en Corel. Eh, sí, yo tengo un caso así de una fuente que está diseñada únicamente para el logotipo, digamos. Y Así esa es, fuente no se va a poder ocupar para cuerpos de texto, ni para títulos, ni para nada. así es. Porque es una fuente bastante orgánica incluso. Uh-huh, Es de una marca que se llama Marrano. uh-huh. Entonces las letras son letras gorditas como los chanchos y las terminaciones de las letras son las patitas de las pezuñas y eso no se va a ocupar, digamos, como un No, título, no, como un cuerpo de texto. así es. Entonces ellos tendrían que determinar otro tipo de fuente para las primarias, secundaria o terciaria. Sí, así es. Ujú. Ok. Y con respecto a lo que es papelería interna y externa, yo ahí les puse un ejemplo de manual, pero pues también pueden hacer uso de otros ejemplos que sean bastante completos. Ya les voy a explicar a qué me refiero yo con completos. En donde se ilustra, ¿verdad?, los diferentes formatos en cuanto a papelería interna y externa, como por ejemplo interna, estamos hablando de tarjetas de membretada, hoja membretada, estamos hablando de sobres institucionales, tarjetas de presentación, tarjetas de invitación. Hay empresas que tienen un formato para hacer invitaciones personales. También podría ser la factura, lo que ellos utilizan como factura, lo que es el recibo de caja. También están otros formatos para carta. Puede ser un formato legal, otros tienen un formato tamaño carta normal, pero igual tiene un membretado. Como papelería externa podría ser lo que es la carpeta institucional. También tenemos lo que son, bueno, la presentación la tarjeta de presentación te sirve Externo. para externo, así es. Entonces, toda esta clasificación, puede haber más. Yo solamente les estoy mencionando algunas, pero puede haber más. Y eso va en dependencia, ¿verdad?, de la empresa. Ustedes tienen que hablar con su cliente y deben de informarse
de cuál es la papelería que ellos utilizan, tanto para interno como para externo. Y de acuerdo a esos formatos vamos a hacer, ¿verdad? Especificar el uso del logo, el uso de la fuente, los tamaños de la fuente, el tamaño de reducción del logo y las posiciones. Debemos de especificar claramente a qué altura va a estar ese logo, a qué altura va a estar tal titular, bajo qué colores va a tener esa fuente, qué tamaño va a tener esa fuente, qué tipo de fuente, si es la primaria, si es la secundaria, si es la terciaria. Van a explicar si ese logo va a full color, si va a escala de grises, si va en positivo, si va en negativo. Todo eso queda especificado dentro de la papelería interna y externa. Por eso les digo que yo les puse ahí un ejemplo, pero si ustedes encuentran un ejemplo más completo, bienvenido sea, porque no todos tienen estos aspectos que les estoy mencionando, no todos lo tienen en los manuales bien clarito. Solamente ponen ahí a huele pájaro, ponen el logo puesto nada más, un titular y texto falso para llenar. Pero pues no indican tamaños ni nada. Entonces tiene que indicarse el tamaño, la ubicación en el plano, digamos a nivel compositivo, y bueno, el tamaño tiene que ver con el tamaño mínimo, ¿no? Es correcto, esa parte, Hans, tiene que coincidir. Por ejemplo, si ustedes a mí me dicen en las reducciones del logo que el logo va a tener mínimo, qué sé yo, medio centímetro. Vos decís que va a tener medio centímetro, 0.5 o 0.60 centímetros de reducción. Y luego en las tarjetas de presentación me pones ahí un 0.40 o un 0.20 y me decís Okay. que ese tamaño entonces no coincide. No coincide porque me estás diciendo más atrás que la reducción mínima va a ser 0.5 y dentro del material POP o la papelería me estás diciendo que el logo va a tener una reducción menor a la que me estás diciendo que anteriormente. Entonces ahí existe una discrepancia. Entonces debe de ser congruente las reducciones permitidas versus los usos de esa marca en todo lo que son soportes, cualquier tipo de soporte, ya sea papelería, ya sea material POP, ya sea publicidad, lo que sea. Ahora, yéndonos a la realidad. Esto es en el mejor de los casos, y cuando en los ensayos en el laboratorio todo sale bien, pero yéndonos a la realidad, en el caso de nosotros, la empresa de nosotros tiene dos papelerías hasta el momento. Ajá. Solamente tienen una factura, la factura que ellos emiten y el recibo oficial de caja. Punto. No hay órdenes de trabajo, no hay tarjetas de presentación, no hay carpeta, no hay hoja membretada, en blanco, pues para escribir misivas, no hay sobres, no hay nada. Dos preguntas tengo yo ahí. Número uno, con lo que ya existe, la factura, está ocupando ahorita un tipo de letra básico cualquiera, Arial. ¿Ya? Sí, sí. Eso es lo que ocupa, pero por default, porque es lo primero que aparece en el archivo donde De diseñó la Word. papelería. Sí. Ajá. Entonces nosotros opinaríamos por otro tipo de letra, digamos. Sí. O vamos a tener que ocupar esa misma Arial como No, letra, digamos, como la fuente, dijimos aquí cuando hablemos de la tipografía institucional. no. Tienen que empezar a utilizar lo que dice el manual. Ok, pero esa tipografía nosotros la vamos a seleccionar, ¿verdad? Al margen de lo que este señor quiere usar, porque si yo le pregunto a él, me va a decir, no, mi tipo de letra es Arial. Entonces, para mí, pues, no debería. Me explico. No, es que Estoy mira, tratando de adherirme a la realidad de ellos. sí, ¿Qué pero es que hago yo mira, en este caso? en ese caso, Hans, lo que se hace es crear una plantilla, ¿verdad? Vos vas a crear una plantilla para los formatos que se imprimen dentro de la empresa como tal. ¿Cuáles son los que se imprimen? Las invitaciones, por ejemplo, las cartas. Las cartas se imprimen ahí. Entonces, ellos tienen que tener a la mano dentro de su programa de Word una plantilla ya programada, hecha en Word, para que él solo la abra. Así como vos descargas cualquier tipo de plantilla de CV, por ejemplo, de un CV, Ajá.
Vos la descargás en Word y ya la tenés ahí y después solo la abrís y editas. Igualito, igualito pasaría con este aspecto para que ellos no tengan que estar buscando Arial ni tengan que estar haciendo su propia hoja membretada y estar poniendo el logo del tamaño que a ellos se les venga en gana. Se crea la plantilla, se descarga el tipo de fuente, se mete el tipo de fuente dentro de su archivo y ya ellos solo editan. Ok, eso es una solución que se le propondría a ellos, Claro, ¿verdad? sí. En términos reales, hablando de la práctica y Sí, en la ahorita. práctica, así es. Suponiendo que vamos a interactuar con ellos, le vamos a decir, mire, está bonito como tú lo tienes, aunque sea feo. Ujú, Pero aquí está una plantilla que nosotros estamos proponiendo la que pueden usar, donde ya tiene un correcto. tipo de letra que es más congruente con su giro comercial, qué sé yo, todo el güere. Ujú, Y nosotros vamos a definir eso en el manual, en el ejercicio de este manual, lo vamos a poner nosotros como tipografía y después, cuando yo le muestre a usted la papelería, yo tengo que mostrarle algunas imágenes reducidas, ¿verdad? De cómo se mira a la hoja de escala, papel membretado así a es. escala, ¿verdad? Cómo se mira la tarjeta de presentación, como un mock-up, más o Sí, menos, ¿no? sí, así es. Entonces yo ahí ya voy a hacer uso de los recursos tipográficos que había seleccionado, que había indicado que se van a usar. Es Y correcto. también aspectos compositivos de dónde va a estar el logo y el tamaño que va a ocupar ese logo, Así es. que tiene que ser congruente con lo que dijimos Así es. en temas de reducción mínima. Así Ahora, el es. punto es el siguiente, si ellos no tienen esta papelería, nosotros tenemos que creársela. Tenemos que Tienen, crearles, por ejemplo, órdenes de trabajo. no, En este no, caso ellos tienen. no toda, no todas. Si tienen orden de trabajo, sí. Pero, por ejemplo, hay papelería que es fundamental que una empresa tenga. Por ejemplo, facturas, Ujú. sobre institucional, cualquier sobre, según el diseño que vos estipules. Tarjetas de presentación es fundamental, carpeta institucional es fundamental. ¿Qué otro? Y Hoja hoja membretada, membretada, así es. Eso es lo recibo directo de fundamental, caja, lo básico, sí. Después vos sabés que ujú. hay empresas que tienen mucho más, N cantidad de papelería, pero yo les estoy mencionando lo básico. Tienen agendas, Agenda, tienen sí, notas, tienen de trabajo, así es. tienen salidas de bodega, etcétera. Es correcto, sí, así es. Ujú. Pero eso no lo tienen, no lo vamos a incluir. Y No, lo que no tienen de esto lo vamos a lo crear que no nosotros. tienen lo tienen que crear, así es. Ok, Sí. perfecto. En cuanto Gracias. a, ok, papelería interna y externa, dice, la papelería de la empresa debe mostrar clasificada, todo, tanto si es interna o externa. Cada soporte de papel debe mostrar su tamaño correspondiente, la información que debe contener, con qué tipo de fuente se va a trabajar en ese soporte, los tamaños correctos de cada fuente en cada soporte, el tamaño del logo, su ubicación, colores de fuente y el logo. Para cada elemento que contenga la papelería debe mostrarse las medidas de posición y tamaño. Cada ítem de este tercer avance debe explicar a manera de párrafo lo que se muestra gráficamente. Favor designar hojas apartes para cada ítem. El tipo de fuente a utilizar debe ser Arial o familia Palo Seco con el manual. Bueno, esto es general, ¿verdad? Que ustedes deben de mantenerlo. Favor no cambien los textos por hoja. No es que empezamos con Palo Seco y después en las otras secciones vamos metiendo otro tipo de fuente. Por favor, sean congruentes, utilizando el mismo tipo de fuente para los titulares, los tamaños, ¿verdad? De esa fuente, y para los cuerpos de texto el mismo tamaño y la misma fuente. Este trabajo está estipulado a entregarse para el 1 de noviembre, es sumativo y tiene un valor de 10 puntos. En cuanto a los ejemplos, para que quedemos claros acerca de todo esto que les estoy mencionando, voy a compartir aquí un ejemplo de manual. Se mira ahí, Sí, se mira. se mira el manual.
No, todavía no, pues. Ahí no lo miran. No, todavía no. Okay, voy a buscar la presentación. Ahí. Sí. Ok. Bueno, recuerden que el avance pasado era sobre la planimetría, ¿verdad? Del manual. Y pues ahorita ya entramos a los que son los colores corporativos y entramos también a los tipos de fuente y aplicaciones de la fuente en diferentes papelerías. Quiero refrescar un poco la parte de las familias tipográficas. Ok, estoy ahí en ese ejemplo y observen, está el nombre de la familia, dice tipografía principal. Dice, nuestra familia tipográfica principal es Verdana, es la tipografía de uso principal para los documentos electrónicos, documentos PowerPoint y Excel. Se encuentra instalada en todos los sistemas operativos y es compatible con todos los equipos. Los tamaños de cuerpo recomendados son titular 14 puntos, subtítulos 12 puntos y cuerpos de texto 10 puntos. Entonces, lo que yo quiero es que para toda la fuente que ustedes tengan institucional, tipografía principal clasificado, ¿verdad? Si es primaria, secundaria o terciaria, deben explicar aquí a la par cuál va a ser el uso de esa fuente, en qué se va a utilizar. Y a la vez me tienen que mostrar las variantes de esa fuente. Si me dicen que es la familia Verdana, por ejemplo, yo tengo que ver cuáles todas las variaciones de esa familia en bold, regular, itálica, light, todas las versiones, y me van a poner aquí el abecedario completo, mayúsculas, minúsculas y números. Igual en todas, si es secundaria, miren, tipografía corporativa, dice aquí. Nuestra familia tipográfica corporativa es Gotham. Esta posee una gran variedad de pesos y grosores que ayudarán a la creación de distintos mensajes en las piezas de comunicación. Así podemos crear diferentes jerarquías de información en una misma comunicación. Siempre que sea posible, en todas nuestras comunicaciones impresas externas se utilizará la tipografía corporativa. Los tamaños de cuerpo recomendados son titular 16 puntos, subtítulos 14, cuerpo de texto 12 puntos. Entonces ahí está Gotham Family y está, miren, versión Gotham Light, Book, Medium y Bold. Y aparece todo Pero el entonces, profe, abecedario. Ajá. vamos a poner las variantes que vamos a ocupar a nivel institucional, no así todas las variantes que existan de la familia. Las variantes que vayan a utilizar, así es. Perfecto. Luego entran los colores corporativos. Los colores corporativos, como les decía al inicio de la clase, esto nosotros ya lo vimos en la guía de estilo. Y solamente es refrescar, ¿verdad? Que ustedes van a poner cuáles son esos colores institucionales con los que vamos a trabajar, los que van a estar plasmados en nuestro manual. Y a la par, por favor, ponerme los códigos en CMYK, RGB, web. Y si tiene el Pantone, por favor poner, ¿verdad? Lo que el Pantone, el código Pantone. Entonces dice, los siguientes colores son los identificadores constantes de nuestra marca, rojo y gris. Juntos crean el equilibrio que refleja el espíritu de nuestra personalidad innovadora, eficiente y comprometida. Solo se permite el uso de los porcentajes de color gráficos destacados y en otros elementos corporativos que no sean la marca. Siempre utilizamos el 100% para nuestra identidad. Y pues ahí aparecen corporativos, colores corporativos secundarios, también una breve explicación. Luego está la marca, pero ustedes se van a regir en base a la estructura que yo les estoy dando, no a este manual. Yo solo les estoy refrescando cada ítem, que es los colores y la tipografía. Luego entramos, según nuestra estructura, entramos a
lo que es la papelería interna y externa. Entonces, en la papelería interna y externa, observen. Esta es la parte que quiero que también quede bastante clara. Esta es una tarjeta de presentación. Miren, aquí aparece cuánto tamaño tiene el logo. Lo tienen en milímetros, pero no necesariamente ustedes lo tienen que poner en milímetros. Pueden poner la unidad de medidas en pulgadas o en centímetros. ¿Ya? Las reducciones. Luego aparece la distancia que hay entre el filo de la tarjeta versus donde inicia el logo, que es donde él está posicionado. Observen. Y dice que son 6 milímetros de distancia. Luego te crea, ¿verdad? Lo que es el texto del nombre, el cargo de la persona y luego la información de dirección y todo eso. Te muestra la tarjeta impresa a ambas caras, que no es necesariamente que ustedes lo hagan idéntico. Puede ser que tu tarjeta únicamente tenga solo una cara, pero pues ellos lo hicieron de esta manera, impreso a ambas caras, y la siguiente cara tiene la siguiente información. Aquí a la par, miren, dice nombre, tipografía Gotham Medium, ¿de cuánto? De 10. El cargo, qué tipo de tipografía es, qué tamaño es. Otros datos, tipografía Gotham Book de 7. Y aquí aparece cuánto mide esa tarjeta. Observan. Entonces, estos son los datos que yo quiero que ustedes incluyan. Yo necesito saber qué tipografía es esta donde dice nombre y apellido, no sé qué, cuánto mide. Quiero saber qué tipo de fuentes donde está el cargo, cuánto mide. Quiero saber qué tipo de fuente utilizan para la descripción, dirección y todo eso y cuánto mide. Cuánto mide la tarjeta, cuánto tiene de alto y cuánto tiene de ancho. Y cuánta es la reducción de ese logo. Necesito ver en qué color también ustedes lo van a utilizar dentro de su tarjeta. Hay tarjetas de presentación que utilizan sus logotipos en troquelado o en alto relieve. Y entonces eso debe de quedar especificado también. Si ustedes ahí me lo van a poner como transparente, a la par debe decir que esa marca va a ir en alto relieve. Hay gente que utiliza sus marcas en alto relieve en las tarjetas. Luego está, dice que es hoja carta. Como les digo, no es necesario que ustedes creen todas la papelería que está aquí. Vamos a irnos a el membrete. Dice hoja en blanco, A4. Esta es una factura. Miren, hay un ejemplo de factura ahí. Observen. Y entonces aquí me aparece cuál va a ser la altura, a qué posición va a estar ese logo. Desde el borde de la hoja hasta donde él va a estar posicionado. Me muestran, ¿verdad?, la ubicación y me muestran la reducción de ese logo. Dice 18 milímetros aquí. Luego aquí aparece un titular. Luego aparece información, ¿verdad? Entonces, toda esa información debe de haber explicación de cuáles son los tamaños, qué tipo de fuente es, qué tamaño de fuente es esa y los colores que se utilizan. Si se fijan ahí, en una de las variantes de la fuente está el color rojo. Entonces, eso también debe de quedar especificado aquí a la par de que ese titular con ese tipo de fuente y con ese tamaño de fuente va a tener tal color. Profe, tengo una pregunta con respecto al tamaño que tienes que llevar. ¿Escucho? ¿Por qué el tamaño web es más pequeño que el tamaño o sea, el tamaño web es más grande que el tamaño físico? ¿Por qué? Bueno, porque generalmente la gente no va a estar, bueno, ustedes porque son jóvenes y manejan cantidad de aplicaciones, ¿verdad? Vos podés agarrar tu teléfono y podés hacer un zoom y podés acercarte a las veces que vos querás a ese sitio. Pero bueno, los sitios web no solo son hechos para gente joven,
y para gente que maneja la tecnología. Yo tuve un jefe que me decía, vos tenés que hacer los sitios web a pruebas de estúpidos, me decía él. Y yo, pues, la palabra era ofensiva, pero él tenía razón. ¿En qué sentido? En que vos tenías que hacer las cosas obvias y no tener que andarlas adivinando. Entonces, el sitio web, generalmente, si pensás en una persona de la tercera edad o una persona adulta que no tiene una visión como un chavalo, él necesita ver a cierta distancia. Se mira el monitor a cierta distancia y entonces el logo debe de verse a esa distancia, debe de percibirse y ser legible. Por lo tanto, el logo no puede ser muy pequeño en un sitio web, mientras que en la impresión es distinto el formato. Ya, y ahora sí entendí. Gracias. Ok. A ver, alguien quería entrar, pero ahí me voy a admitir. Escuché. No, no hay nadie. Ok, miren, aquí también incluye, miren si se fijan, esa es la marca, la firma para correos electrónicos, que esto está incluido como papelería externa y también papelería interna, que nada más que es papelería digital, ¿verdad? Pueden hacerse correos a lo interno entre el mismo personal o se pueden enviar correos, ¿verdad?, a lo externo. Entonces funge como ambas cosas, se determina ahí una firma en donde va el logotipo, a qué tamaño va, el tipo de fuente que se va a utilizar y cuál es la información que se debe adherir. Todos esos datos aquí van especificados. Miren, logotipo ancho 7 centímetros, espacio dice Verdana 10 puntos, cargo Verdana 7 puntos, nombre Verdana 10 puntos, línea roja, ancho tanto de grosor, dice 1 punto, que es esta línea que está ahí. Datos de contacto, Verdana 10 puntos, etcétera. Y entonces aquí te explica que es una firma para correos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Nosotros podemos hacer uso, les voy a mostrar para que quedemos más claros. Miren, aquí yo tengo abierto el programa de Illustrator. Pueden ver ahí mi programa, lo pueden ver. Se mira. Se mira el ilustrador. ¿Aló? No, todavía no. Todavía sigue en la página web. Ok, voy a moverme de publicación. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí se mira? Sí. Ok. Miren, nosotros vamos a trabajar, pueden hacer uso de mockups, no se los voy a prohibir, pueden utilizar mockups bajados de esta página de freepik.com o pueden ustedes ya de un solo incluir los tamaños y hacer trabajar a escala. Por ejemplo, si yo voy a determinar que mi hoja membretada, entonces yo voy a hacer un rectángulo, ¿verdad? Voy a crear un rectángulo y le voy a dar el tamaño exacto de una hoja tamaño carta. Para eso, ¿verdad? Yo me voy a las propiedades o me voy a los tamaños. Espérenme, que se está pegando. En donde dice transformación, yo le doy ahí, como mi hoja, la hoja que creé tiene unidad de medidas en pulgadas. Entonces aquí yo le doy, ¿verdad?, el tamaño de 11 pulgadas de alto por 8.5 de ancho a ese rectángulo. 8.5 y le doy enter y entonces es exactamente, ¿verdad?, el tamaño que tengo ahí creado de mi hoja carta, pero yo no lo puedo dejar así
Entonces yo lo reduzco proporcionalmente utilizando el Shift, lo reduzco así proporcionalmente y entonces aquí yo comienzo a trabajar, ¿verdad? Haciendo mis medidas. Puedo utilizar centímetros o pulgadas. Yo puedo trabajar en base a medidas aquí, utilizando distancias. Por ejemplo, ahí estoy haciendo un rectángulo y entonces este rectángulo tiene 0.39 de alto. Yo puedo decir que le voy a dar 0.5 de alto, 0.5, ahí. Y entonces yo puedo determinar aquí que esta va a ser la separación que exista entre el borde de mi hoja y donde empiece a ser posicionado lo que es mi logo. Yo puedo determinar una distancia aquí de ancho de otros puntos, de otro 0.5, y entonces yo creo un cuadrado perfecto y yo le especifico, ¿verdad? Aquí que mediante líneas, yo puedo crear líneas, que yo voy a tener una línea vertical aquí. Eso después lo compongo, que estoy trabajando con los dedos y trabajar con los dedos es terrible. Entonces aquí yo puedo determinar, ¿verdad? Que mi línea vertical y horizontal va a estar posicionada 0.5 por 0.5 y a raíz de aquí yo puedo ubicar, ¿verdad? Mi logo y luego especifico cuánta va a ser la reducción de ese logo en esta hoja membretada. Luego puedo ir ubicando lo que son los titulares en el tipo de fuente y el color de la fuente estipulado para lo que es la carta, la hoja membretada y el pie de página. Los cuerpos de textos también los puedo especificar. Yo puedo llenar mi hoja membretada con texto falso, si así lo requiero, ¿verdad? Solamente para que se vea. Y le puedo dar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente para ese texto falso. Puedo decir que va a iniciar aquí. Agarro lo que son mis guías. Puedo ubicar la primera ahí, puedo justificar mi texto. Y entonces aquí ubico mi logotipo, luego ubico el titular, me voy abajo, igual lo mismo, el pie de página, puedo agarrar el mismo rectángulo que ya diseñé aquí, lo puedo copiar o lo puedo mover, ¿verdad? Porque ya tengo esas líneas, puedo moverlo hacia abajo y hacer la misma distancia que yo determiné para el inicio de mi logo, para la posición de mi logo, la hago también aquí para lo que es el pie de página. Y aquí hago exactamente lo mismo con mis líneas. Así, una línea horizontal y otra línea vertical, ahí. Y determino, ¿verdad?, que el pie de página va a estar escrito arriba de esa línea, por lo tanto mi cuerpo de texto tendría que ser un poco más arriba, ahí, y aquí yo tendría que escribir lo que es mi pie de página. Aquí yo tengo que especificar qué tipo de fuente voy a utilizar
¿verdad? Yo puedo diseñar, bueno, no tengo un logo a la mano, pero pues puedo agarrar una forma X, digamos que agarro una forma X, ese es mi logo, digamos que ese es mi logo. Entonces, a este logo también yo tengo que decir cuánta va a ser la reducción a escala. Ahí, miren, ahí están mis guías inteligentes. Yo aquí abajo tengo que incluir un texto. Tengo que incluir un texto que diga cuál es la reducción mínima de ese logo. Tengo que ir creando cajitas de texto que indiquen, ¿verdad? Cuánto tamaño. Yo puedo decir que, qué sé yo. Vamos a calcular. Dice ahí que de ancho tiene .91 pulgadas. Entonces le digo ahí .91 y puedo hacer el símbolo de las inches, que en este caso son las comidas, ¿verdad? O sin de un solo, pues le puedo poner pulgadas, pues, para que se entienda ahí. Puedo poner el alto, cuánto va a tener de alto. Dice que el alto es de .74. Entonces yo agarro esto, lo copio y entonces aquí yo escribo y le digo .74. Igual aquí, recuerden que el espacio que le di aquí, yo le tengo que poner ahí cuánto es el espacio, y ahí era .5, y luego vuelvo a copiar esto mismo y lo pongo aquí. ¿Ok? Y bueno, a la par tienen que poner, como les digo, tipo de fuente, tamaño de la fuente, color de la fuente. Si por ejemplo este color fuera rojo, azul, el pie de página, qué tamaño de la fuente va a tener, qué tipo de fuente va a tener, el espacio que queda aquí. Y eso lo tienen que hacer formato por formato. Si yo quisiera crear un tamaño carta, vengo y hago lo mismo que hice con mi hoja tamaño, perdón, si yo quisiera crear una tarjeta de presentación, únicamente igual hago el rectángulo, le doy los tamaños. Generalmente, bueno, hay diferentes tamaños en cuanto a las tarjetas de presentación, pero generalmente están entre el alto de 2.5 por un ancho de 3 pulgadas. Por ahí va. Puede variar. Dije, dejémoslo en 2. Dejémoslo en 2 pulgadas de alto. Entonces, yo le quito el color de fondo, le dejo solo el color de la línea. Y pues hago exactamente lo mismo que hice aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a determinar qué tamaño va a tener ese logo y dónde va a estar posicionado. Qué tipo de fuente va a tener el titular del nombre, cargo y dirección. Cuál va a ser el diseño. Si por ejemplo ustedes tienen determinada una línea gráfica para los formatos, para toda la empresa, entonces yo tengo que diseñar una línea gráfica. Por ejemplo, qué sé yo, dentro de las formas de la línea gráfica, yo tengo esta forma. ¿Ok? Digamos, ¿verdad? Algo rápido. Y toda la línea gráfica va a tener esa forma y va a tener ese color. Quito el color de línea. Ok. Esta forma que yo estoy determinando la tiene que tener todo lo que es la papelería. O sea que esta forma va a ir dentro
de mi carpeta, va a ir dentro de mi factura, va a ir dentro de mi hoja membretada, va a ir dentro de mi folder, de mi sobre institucional. Y entonces aquí yo ubico esta forma y determino, ¿verdad?, cuál va a ser el alto y el desplazamiento de la misma. Determino un margen que va a tener, y si esto va únicamente en el pie de página, o también lo voy a incluir en la parte de la cabecera, y se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir en todos los formatos, ¿verdad?, de papelería, si yo he determinado una línea gráfica para ese manual. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a meterme yo a Freepik para que miremos aquí. Freepik.com. Ok, voy a ver si estoy compartiendo para mostrarles a ustedes. Qué lindo este programa. Se mira ahí lo que estoy compartiendo. Se mira. Sí, perfecto, se mira. Ok, observen. Ahí yo estoy en freepik.com. Y entonces ustedes entran y ponen en All Resource, en el buscador, ponen mockups. Y entonces les van a aparecer todos los vectores. Miren estos mockups que ya están diseñados. Lo que quiero es que miren que todo tiene una misma línea gráfica. Observen. Las mismas líneas que se utilizan en las tarjetas van en el membrete, van en el sobre, van en las carpetas, van en el ID, van en todo. Van en todo. Esto ustedes lo podrían descargar solamente para tenerlo como referencia, pero no como para una copia. Ya, porque se supone que ustedes tienen su propia línea gráfica. Y entonces lo único que pueden utilizar es el formato como tal, ¿ya? Pero tendrían que reemplazar, ¿verdad? Tendrían que reemplazar
lo que es los contenidos, el logo, el tamaño de la fuente, toda esa parte. Lo que sí podrían utilizar, ¿verdad? La estructura. Como por ejemplo para el sobre institucional hay sobres que tienen esta ventanita así transparente. Hay otros que son completamente lisos. Entonces eso va en dependencia del tipo de sobre que ustedes vayan a realizar para su empresa. Observen, esta página es bastante completa. Ya trae los mockups solamente para que ustedes los descarguen y reemplacen, ¿verdad? Observen este otro diseño. Miren. Entonces hay hasta portadas para CD. Hay cover para celulares. Está, bueno, todo eso es material POP, que en su momento lo vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que es material POP. Pero pues en cuanto a línea gráfica y papelería interna y externa, solamente estoy pidiendo lo que mencioné, pues, que es hoja membretada, sobre institucional, factura, tarjeta de presentación y lo que es la carpeta. Lo que es la carpeta, ustedes también podrían utilizar un mockup y solamente reemplazar los elementos gráficos correspondientes a su empresa. Aquí hay diferentes mockups que ustedes podrían utilizar a escala, pero necesito también los detalles. No olviden los detalles en cuanto a posición, reducción del logo, tipo de fuente, tamaño de la fuente, color de la fuente que están utilizando. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el buscador, si no me aparece, yo puedo escribir carpeta y le doy enter. Miren las carpetas, por ejemplo, estos mockups que están ahí que traen carpetas, miren. Entonces ahí está la hoja membretada, la carpeta institucional, la tarjeta de presentación, el sobre membretado, siempre con la misma línea gráfica, miren, los mismos elementos y colores gráficos. Observen este que está súper completo. Miren. Y todo eso es a escala. Ellos están trabajando a escala, pero no pueden obviar el tamaño real. Por alguna parte, poner qué tamaño tiene esa carpeta de alto y de ancho. ¿Qué tamaño tiene esa hoja membretada de alto y de ancho? ¿Qué tamaño tiene ese sobre institucional de alto y de ancho? ¿Qué tamaño tiene esa tarjeta de presentación de alto y de ancho? ¿Qué unidad de medida son las que yo voy a utilizar, verdad? En todos mis elementos, si va a ser en milímetros, si va a ser en centímetros, si va a ser en pulgadas, ustedes lo determinan. Aquí hay otros elementos, ejemplos. Miren, de forma gratuita ustedes descargan esto como archivo de Illustrator o en un EPS. Si ellos lo descargan en EPS, igual te abre en el Illustrator. Preguntas en cuanto a la tercera entrega del manual. Algo que no les haya quedado claro. Pregunten ahorita. Hello. Todo claro, chicos. A ver, ¿están prestando atención? ¿O se me fueron? Por aquí todo claro. ¿Los demás? Sí, está claro. ¿No hay consultas? Bueno, entonces ahí quedaríamos, pues.
Este es el tercer avance, ya estamos adentro. Gracias a Dios, llevamos sobre ruedas. Próximo trabajo sería la parte de los rótulos y la parte de el material POP, que son los misceláneos. Eso lo podemos ir trabajando, lo trabajaríamos en 3 dimensiones, ¿verdad? Todo ese material. También podríamos utilizar los mock-ups, pero pues es ideal que incluyamos otro tipo de elementos como por ejemplo los termos, botellas de agua, broches, están algunas lapiceros, llaveros, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se pueden regalar. Y bueno, esa es la asignación para esta semana. Y pues cualquier cosa estoy a la orden. De todos modos, este video yo lo voy a subir para que los demás, ¿verdad?, que no pudieron estar presentes, puedan revisar y puedan estar al tanto de la asignación. Ahí quedaríamos, mis estimados estudiantes, y pues un abrazo para todos si no hay consultas. Ok. Ok. Ok, profe.